Muy buenas noches. Agradecemos su amable presencia en este servicio sanador de la ciencia cristiana desde la Tercera Iglesia de Cristo Científico en la ciudad de Nueva York. Iniciaremos nuestro servicio cantando el himno número 64. De la materia al maestro, mi sendero, de inquieta sombra a dulce claridad. Y es tal la realidad que yo contemplo, que canto. He hallado la verdad. Hymn number 64. De la materia al alma es mi sendero, de inquieta sombra dulce claridad. Y esta la realidad que yo contemplo, que canto, ella hallado la verdad. La puerta abierta de la mente hallo, y en tierra santa siempre vivo yo. La calma siento de mortales cosas, rodeado estoy de amor y de bondad. La senda sube, acerca, se la meta, se eleva el pensamiento en libertad. Eterna y clara es la visión perfecta, la orla toca de la eternidad. Leeré ahora de la Biblia y pasajes correlativos del libro de Ciencia y Salud con la llave de las Escrituras por Mary Baker Eddy. La lectura de esta semana se inspiró en el concepto de la victoria del espíritu sobre la carne. Isaías. Hay de los que descienden a Egipto en busca de ayuda. Confían en los caballos y ponen su esperanza en los carros, porque son muchos, y en los jinetes, porque son valientes. Mas no miran al Santo de Israel, ni buscan a Jehová. Pero él también es sabio, traerá el mal y no retirará sus palabras. Se levantará pues sobre la casa de los malignos y contra el auxilio de los que hacen iniquidad. Los egipcios son hombres y no Dios, sus caballos carne y no espíritu. De manera que al extender Jehová su mano, caerá el ayudador y caerá el ayudado. Todos ellos desfallecerán a una. Juan. Le respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le preguntó: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de la carne, carne es, y lo que nace del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere, y oyes su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que nace del Espíritu. Al oír esto, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto os escandaliza? Pues que, si vieras al Hijo del Hombre
subir a donde estaba primero? El espíritu es el que da vida, la carne nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen. Porque Jesús sabía que desde el principio quiénes eran los que no creían y quiénes lo habían de entregar. Y dijo entonces: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le es dado del Padre. Romanos. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne para que la justicia de la ley se cumpliera en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, mas los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. El ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Pero vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios está en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, pero el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que se levantó de los muertos, a Jesús, está en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que está dentro de vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Y si es que padecemos juntamente con Él, para que también juntamente con Él seamos glorificados. Corintios. Así también sucede con la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en corrupción. Si se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Así también está escrito: fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente. El postrer Adán, espíritu que da vida. Pero lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Conforme al terrenal, así serán los terrenales. Y conforme al celestial, así serán los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Gálatas. Vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados,
Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley está sola, en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiado por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne por sus propias pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andamos también por el Espíritu. De la primera de Pedro. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las pasiones humanas, mas conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, placeres, borracheras, orgías, disipación y abominables idolatrías. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Porque por esto también ha sido predicado el Evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne, según los hombres, pero que vivan en espíritu, según Dios. Ahora leeré pasajes correlativos del libro de Ciencia y Salud con la llave en las Escrituras por Mary Baker Eddy. La mente es Dios y no se ve a Dios mediante el sentido material, porque la mente es el espíritu, que el sentido material no puede discernir. No hay crecimiento, madurez ni decadencia en el alma. Estos cambios son las mutaciones del sentido material, las nubes variables de la creencia mortal, que ocultan la verdad del ser. Lo que denominamos mente mortal o mente carnal, dependiente de la materia para manifestarse, no es la mente. Dios es mente. Todo lo que la mente, Dios, es o ha hecho, es bueno, y Él hizo todo. Por tanto, el mal no fue hecho y no es real. El alma es inmortal porque es espíritu, el cual no tiene ningún elemento de autodestrucción. ¿Está el hombre perdido espiritualmente? No, solo puede perder un sentido material. Todo pecado es de la carne, no puede ser espiritual. El pecado existe aquí o en el más allá, solo mientras perdura la ilusión de que hay mente en la materia. Es un sentido de pecado y no un alma pecaminosa lo que se pierde. El mal es destruido por el sentido del bien. A través de las falsas estimaciones de que el alma mora en el sentido y de que la mente mora en la materia, la creencia se extravía hacia un sentido de pérdida o ausencia temporarias del alma, la verdad espiritual. Este estado de error es el sueño mortal de que la vida y la sustancia existen en la materia, y es directamente opuesto a la realidad inmortal del ser. Mientras creamos que el alma puede pecar o que el alma inmortal está en el cuerpo mortal,
jamás vamos a comprender la ciencia del ser. Cuando la humanidad sí comprenda esta ciencia, llegará a ser la ley de la vida para el hombre, es decir, la ley superior del alma, que prevalece sobre el sentido material mediante la armonía y la inmortalidad. La lucha por el restablecimiento de los enfermos continúa, no entre métodos materiales, sino entre las mentes mortales y la mente inmortal. La victoria estará del lado del paciente solo cuando la gente inmortal, mediante Cristo la verdad, subyugue la creencia humana en la enfermedad. No importa qué medio material uno opte, ya sea la fe en los medicamentos, la confianza en la higiene o en otro medio curativo de orden inferior. La curación científica tiene esta ventaja sobre otros métodos, que en ella la verdad controla el error. De este hecho surgen sus efectos, tanto éticos como físicos. Por cierto, sus efectos éticos y físicos están indisolublemente conectados. Por extraño que parezca, pedimos teorías materiales para apoyar las verdaderas espirituales y eternas, cuando las dos son tan antagónicas que el pensamiento material tiene que espiritualizarse antes que pueda alcanzarse el hecho espiritual. La así llamada existencia material no ofrece evidencia alguna de que la existencia es espiritual ni de la inmortalidad. El pecado, la enfermedad y la muerte no prueban la existencia o la inmortalidad del hombre. La discordancia nunca puede establecer las realidades de la armonía. La materia no es el vestíbulo del espíritu. Jesús razonaba prácticamente sobre el tema y dominaba la enfermedad, el pecado y la muerte sobre la base de su espiritualidad. Comprendiendo la nada de las cosas materiales, él hablaba de la carne y el espíritu como los dos contrarios, como el error y la verdad, que no contribuyen y de ninguna manera a la felicidad y la existencia recíprocas. Jesús sabía que el espíritu es que la vida da vida. La carne para nada aprovecha. No existe una asociación actual entre el error y la verdad, entre la carne y el espíritu. Dios es tan incapaz de producir el pecado, la enfermedad y la muerte como de experimentar estos errores. La condenación de los mortales al labrar la tierra significa esto, que los mortales deberían mejorar la creencia material mediante pensamientos que tienden a elevarse espiritualmente tanto como para destruir la materialidad. El hombre, creado por Dios, le fue dado señorío sobre la tierra. La noción de un universo material es enteramente opuesta a la teoría del hombre como desarrollado por las mentes. Tales errores fundamentales introducen falsedades en todas las doctrinas y conclusiones humanas y no conocen infinitud a la deidad. El error labra toda la tierra en esta teoría material, que es enteramente una perspectiva falsa, destructiva para la existencia y la felicidad. Fuera de la ciencia cristiana, todo es vago e hipotético, lo opuesto de la verdad. Sin embargo, este opuesto, en su falsa perspectiva de Dios, y el hombre demanda descaradamente una bendición. Los traductores de este relato de la creación científica abrigan un concepto falso del ser. Creían en la existencia de la materia, su propagación y poder. Cuando se aprenda que la enfermedad no puede destruir la vida y que los mortales no se salvan del pecado o de la enfermedad mediante la muerte, esta comprensión hará despertar a una renovación de la vida.
Vencerá tanto el deseo de morir como el terror a la tumba. Y destruirá así el gran temor que acosa la existencia mortal. La renuncia a toda fe en la muerte y también al temor a su aguijón elevaría el estándar de la salud y de la mortal muy por encima de su elevación presente. Y nos capacitaría para mantener en alto el estandarte del cristianismo con una fe inquebrantable en Dios, en la vida eterna. El pecado trajo la muerte, y la muerte desaparecerá con la desaparición del pecado. El hombre es inmortal y el cuerpo no puede morir, porque la materia no tiene vida que entregar. Los conceptos humanos llamados materia, muerte, enfermedad, dolencia y pecado son todo lo que puede ser destruido. Si es cierto que el hombre vive, este hecho jamás puede cambiar en la ciencia a la creencia opuesta de que el hombre muere. La vida es la ley del alma, es decir, la ley del espíritu de la verdad, y el alma jamás está sin su representante. Al ser individual del hombre le es tan imposible morir o desaparecer en la inconsciencia como le es el alma, pues ambos son inmortales. Si el hombre cree en la muerte ahora, tendrá que descreer en ella cuando aprende que no hay realidad en la muerte, puesto que la verdad del ser es imperecedera. La creencia de que la existencia depende de la materia tiene que ser enfrentada y dominada por la ciencia antes que la vida pueda ser comprendida y obtenida la armonía. El deseo de la carne es contra el espíritu. La carne y el espíritu no pueden unirse en acción más de lo que el bien puede coincidir con el mal. No es sabio tomar una posición indecisa y a medias, o tratar de valerse igualmente del espíritu y de la materia, de la verdad y del error. Hay un único camino, a saber, Dios y su idea, que conducen al ser espiritual. El gobierno científico del cuerpo tiene que lograrse por medio de la mente divina. Es imposible obtener el control sobre el cuerpo por cualquier otro medio. En nuestra época, el cristianismo está demostrando nuevamente el poder del principio divino, como lo hizo hace más de 1900 años, sanando a los enfermos y triunfando sobre la muerte. Jesús jamás enseñó que los medicamentos, el alimento, el aire y el ejercicio podrían dar salud a un hombre, o que podrían destruir la vida humana. Tampoco ilustró estos errores mediante su práctica. Él atribuía la armonía del hombre a la mente, no a la materia, y jamás intentó anular la sentencia de Dios, la cual selló la condena de Dios al pecado, la enfermedad y la muerte. Oremos ahora por nuestra congregación, primero en silencio y después diremos juntos en voz alta el Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Cantemos a continuación el himno número 148.
No teme cambios mi alma, si mora en santo amor. Segura tal confianza, no hay cambios para Dios. Si ruge la tormenta o sufre el corazón, mi pecho no se arredra, pues cerca está el Señor. Doquiera Él me guíe, no habrá necesidad ni cosa que yo ansíe. Si aquí el pastor está, alerta siempre el juicio, sus ojos todo ven. Él sabe su camino y yo con él iré. Hymn 148. No teme cambios mi alma, si mora en santo amor. Segura está confianza, no hay cambios para Dios. Si ruge la tormenta o sufre el corazón, mi pecho no se arredra, pues cerca está el Señor. Doquiera quien me guíe, no habrá necesidad ni cosa que yo ansíe. Si aquí el pastor está, alerta siempre el juicio, sus ojos todo ven. Él sabe su camino y yo con él iré. Presiento verdes prados que aún no logro ver, y en vez de negras nubes los cielos brillarán. Inmensa es mi esperanza, la senda libre está. Dios mi tesoro guarda, conmigo él andará. Esta, la Tercera Iglesia de Cristo Científico en la ciudad de Nueva York, es filial de la Iglesia Madre, la Primera Iglesia de Cristo Científico en Boston, Massachusetts. Celebramos nuestros servicios en español los domingos a las 12 del mediodía y nuestra reunión de testimonio los miércoles a las 6:30 de la tarde. En ella se tiene la oportunidad de escuchar testimonios, historias, himnos y opiniones de otros cristianos científicos. Nuestros servicios en inglés son los domingos a las 11 de la mañana y el miércoles a las 7:30 de la noche. Todos nuestros servicios se llevan a cabo en línea y en vivo, aquí en nuestra iglesia, en la sede en el 583 Park Avenue, en la ciudad de Nueva York. Les invitamos a acompañarnos en persona. La Tercera Iglesia también ofrece clases de la escuela dominical en línea y en persona para niños y adolescentes. En ella, los estudiantes aprenden cuánto Dios los ama y aprenden sobre los personajes y lecciones de la Biblia y el poder sanador de la verdad. Para más información sobre horarios y clases, envíenos un correo electrónico a thirdchurch@thirdchurchnyc.com. Están todos invitados a escuchar el programa El Heraldo de la Ciencia Cristiana en la radio Qué Buena 1280 de Nueva York, todos los sábados a las 9 de la mañana. Les invitamos también a visitar nuestra página web, thirdchurchnyc.com, donde encontrarán lecturas y todos nuestros servicios pasados grabados para su aprendizaje. La ciencia cristiana es una religión sanadora.
Ahora todos ustedes presentes y en línea son invitados a compartir con nosotros sus experiencias, testimonios y observaciones sobre la ciencia cristiana y apoyar a esta congregación con sus oraciones. Si escuchan por teléfono y desean compartir un testimonio, presione el asterisco y luego el número 6. Nuestro técnico escucha y activará su voz. Entonces tendrá la palabra. Por favor, hable directamente en el micrófono de su teléfono. No use el altavoz, así le escucharemos mejor. Si asiste por Zoom, active su micrófono y tendrá la palabra. Voy a compartir con ustedes una lectura que me pareció muy interesante, porque habla sobre la quietud, algo que en nuestros días se ha convertido en algo difícil de alcanzar, con tanto medio social y tantas oportunidades de mantenerse activo y siempre en el caos del día a día. Entonces voy a compartirla con ustedes. Se encuentra en el Heraldo de la Ciencia Cristiana. Les invito a visitar la página elheraldocc.com. Se llama El arte transformador de la quietud, por Stephen Levy. Quienes hallan los cambios positivos que buscan a menudo los encuentran en un estado de absoluta quietud mental. Los cambios de carácter, la curación y las decisiones importantes de la vida requieren quietud, tranquilidad mental apacible que aparte activamente las distracciones, incluso lo que a menudo parece éticamente mental. Puedes leer acerca de la necesidad de estar quieto en casi cualquier texto sagrado. En el libro primero de Reyes, en la Biblia, Elías no encuentra la presencia de Dios y su bondad poderosa en el viento, el terremoto o en el fuego, sino en una voz callada y suave. Mantenerse mentalmente en calma le permitió escuchar la voz de Dios, lo que le reveló cómo derrotar a quienes impedían la adoración a Baal y hacer que el pueblo hebreo volviera a adorar a Dios. Los sucesos que finalmente resultaron de que Elías escuchara la voz callada y suave de Dios no fueron diferentes a nuestra lucha por relacionarnos estrechamente con el divino en el mundo moderno. Todos podemos encontrar hoy en día el poder lleno de la paz y del amor y la guía de Dios en nuestras vidas, por más tumultuosas que éstas puedan parecer. He comprobado esto en mi propia experiencia. Aquí hay un ejemplo. Había dejado todo lo que estaba haciendo para cuidar a 2 niños pequeños, cuyo padre había sido hospitalizado repentinamente. Los mantuve ocupados en el patio de recreo y con sus carritos de juguete. Esto dio a la madre el espacio que tanto necesitaba para atender a su bebé de apenas 1 semana de edad. Sin embargo, después de un largo día de intensa actividad, de hornear galletas hasta la tarde en la noche y dormir en el sofá de la familia, me desperté a las 5 de la mañana con un síntoma de resfriado fuerte y doloroso. Cuando me senté, supe que para continuar con mis nuevas responsabilidades necesitaba sanar de aquel resfriado y encontrar a alguien con buena salud para cuidar a los niños. Entonces, antes de hacer otro movimiento, me quedé quieto, tanto física como mentalmente. En esta quietud sucedió algo muy hermoso. Mi pensamiento se liberó completamente de la distracción de los síntomas. Mary Baker Eddy, la descubridora de la ciencia cristiana, escribe en su libro de Ciencia y Salud con la llave de las Escrituras: para orar correctamente, debemos entrar en el aposento y cerrar la puerta. Debemos cerrar los labios y silenciar los sentidos materiales.
Yo había cerrado la puerta de mi pensamiento a la evidencia material para escuchar con el corazón. Al acallar el ruido mental, pude orar con toda sinceridad. Sentí una presencia tangible que solo puede explicarse como la presencia de Dios, que hablaba con calidez y con palabras que yo podía entender, diciendo: no te vayas, solo está quieto. Al recordar aquella directiva bíblica de estad quietos y conoced espacio silencioso, que experimente la divinidad pura. En esta quietud, recordé que Cristo Jesús no se fue de inmediato para ver a Lázaro cuando recibió aquella noticia de que había muerto, y permaneció donde estaba durante 2 días más. Cuando supo que Lázaro había muerto, Jesús les dijo a sus discípulos: me alegro por vosotros de no haber estado allí, para que creáis. Pensé en lo tranquilo y quieto que Jesús debe haber estado ante todas estas circunstancias, incluso la muerte. Jesús estaba presionado por el tiempo. Tenía que recorrer una cierta larga distancia. Sabía que los miembros de la familia de Lázaro dependían de su ayuda. Sin embargo, permaneció en calma. Luego, cuando llegó al lugar donde Lázaro había muerto y había sido enterrado, le resucitó. Para mí, la historia de cuando Jesús resucita a Lázaro de entre los muertos muestra la omnipresencia de Dios. Jesús demostró el valor de tomarse el tiempo para expresar la presencia de Dios al insistir calmadamente en mantenerse quieto, en no inquietarse por las circunstancias humanas. Al escuchar humildemente a Dios, por medio de lo cual el ruido de la muerte fue silencioso por completo, la quietud que Jesús experimentó fue sanadora. En aquel sofá donde yo había pasado la noche, el sanador discernimiento de esta historia bíblica vino a mi conciencia y abrió mi entendimiento para considerar la espiritualidad que hizo posible la quietud de Jesús. Y esta se convirtió en una experiencia radical para mí. Dios me había hablado. Me levanté del sofá sin rastro de los síntomas de aquel resfriado. Estaba muy agradecido por el estado espiritual y tranquilo del ser que cambió por completo mi experiencia. De la enfermedad a sentir la hermosura de la presencia divina. Aquella presencia me sanó, pero no solo por mi propio bien, sino también era por mi comunidad, la adorable familia que necesitaba mi ayuda y que se reunió poco después de que me sanara de los síntomas de aquel resfrío. Experimenté la profunda presencia del Divino que me mostró mis cualidades innatas de salud, alegría y solidaridad. Cualidades que Dios expresa en nosotros todo el tiempo. Pasé de la enfermedad al silencio y a una historia sagrada que me inspiró y resultó en una transformación física. Luego experimenté una profunda gratitud. Para aquellos que buscan un cambio positivo, todos podemos encontrar hoy la voz transformadora, quieta, tranquila y sanadora de Dios. Agradecemos su presencia y sus oraciones durante este servicio. Concluiremos nuestra reunión cantando el himno número 337. Las teorías y los dogmas con sus credos pasan ya, son cual nubes pasajeras, la verdad perdurará. Aunque el mundo y la rechace y no pueda ver su luz, aunque crueles mofas sufra, no se extinguirá jamás su luz. Hymn 337.